Proceso constructivo de muro de albañilería confinada. La primera fase es la limpieza y nivelación del terreno. Se debe preparar el terreno para que sea trabajable, se deben sacar los residuos orgánicos. En caso de que el terreno haya sido utilizado para una chacra, se debe extraer la capa superficial del terreno. Y finalmente, se nivela para poder trabajar en él. Para iniciar el trazado, primero se deben trazar dos ejes que se intercepten para tener un punto de referencia. Para poder marcar los ejes se utiliza un cordel que se amarra a una baliza al extremo de cada eje, y en ellas se hacen marcas con ayuda de clavos. Luego se hace el trazado de los demás ejes tomando en cuenta las medidas que indica el plano. Continuando con el replanteo, después de haber realizado los ejes, se pasa a trazar los elementos estructurales de la base de la edificación que indican los planos, como muros y cimientos. Por último, con ayuda del yeso o estuco, se comienza a marcar en el terreno el contorno de los elementos estructurales que se procederán a excavar. Para la excavación de cimientos, iniciamos la excavación de la zanja de acuerdo al trazo, respetando las medidas de profundidad y ancho que se indican en el plano. El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto, hay que procurar que esté plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y después compactado con la ayuda de un pisón. Para el proceso de las zapatas, una vez terminada la excavación de las zanjas, se procederá a realizar los solados. El solado es una capa delgada de concreto de 5 centímetros de altura que nos permitirá contar con una superficie nivelada, rugosa y compactada, para poder colocar en este caso los dowels para posteriormente ubicar y colocar los aceros. Continuamos con la habilitación de aceros. Para iniciar, se revisan los planos de estructuras donde especifican las medidas de cortes y doblados de las barras de acero. Luego, estos se miden y marcan según las medidas que estos planos indican. Finalmente, estos se pasan a cortar y a doblar, siempre verificando las medidas en los planos. Una vez armada la columna, se procederá a colocarla en el interior de la zanja, apoyándola sobre unos dados de concreto. No debe usarse piedras u otro material frágil en reemplazo de los dados. Para fijar la armadura de la columna en su posición exacta, se le amarrará a unas balizas, que son unos barrotes de madera apoyados en el suelo. Para el vacío de la cimentación, primero se humedecen las paredes y el fondo de la zanja. Se continúa el vaciado de concreto, que se realiza por capas donde se alterna el vaciado del concreto y la colocación de piedras hasta llegar a la altura deseada del cimiento. Durante el vaciado del concreto, se compacta con ayuda de un vibrador y finalmente se procede a curar el concreto. El sobrecimiento tendrá el mismo ancho que el muro que éste soportará. Se procede a encofrar. Para conservar el ancho apropiado del encofrado se utilizan separadores de madera o tubos de PVC en la parte superior e inferior del encofrado. Luego, ambas caras del encofrado se fijan con alambre número 8, amarrando los barrotes de un lado a otro. Proseguimos con el vaciado del concreto del sobrecimiento. El vaciado de la mezcla se realizará por capas. Se vaciará una capa de concreto y luego se colocarán las piedras medianas, así sucesivamente. Mientras se coloca el concreto, es necesario realizar su compactación con la ayuda de una vibradora. Los ladrillos deben humedecerse antes de ser colocados. Primero se realiza el emplantillado. Luego, el levantamiento del muro se inicia con la colocación de ladrillos maestros a los extremos del muro y se unen con un cordel. Se prosigue colocando el resto de ladrillos sobre la mezcla y se comprueba que está alineado con el cordel de los ladrillos maestros. Se debe colocar mortero en las juntas verticales. Se procede con el encofrado. A los fierros de las columnas se les debe adherir unos dados de concreto de 2 centímetros de espesor que actúan como separadores. Una vez colocado el encofrado, se deben ajustar las caras opuestas con alambre número 8. Es importante verificar que el encofrado haya quedado totalmente vertical utilizando una plomada. Para el vaciado del concreto en las columnas, se comienza con la preparación de la mezcla. Luego, antes de proceder a la colocación del concreto, se deben humedecer las paredes del encofrado. El vaciado del concreto debe hacerse de una manera continua hasta terminar. Durante el proceso, el concreto debe compactarse adecuadamente con una vibradora y se debe golpear el encofrado con un martillo. Al finalizar la construcción del muro de ladrillos, se procede a realizar el terrajeo. Se debe humedecer el muro para que esta mezcla se adhiera con más facilidad. Esta mezcla se aplica a los muros con ayuda de una plancha de batir y se debe nivelar con una madera larga. Para obtener el acabado final, se realiza con la ayuda de un flotacho de madera mediante un movimiento circular.